Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Sé que los atracones son lo más difícil a la hora de recuperarse de un trastorno de conducta alimentario y más si hablamos de un trastorno por atracón, porque parece que en vez de avanzar estamos retrocediendo, pero eso no es así. Y de hecho este pensamiento puede llevarnos a volver a viejos hábitos que sí que nos llevan a los atracones. Por eso en el vídeo de hoy quiero contaros qué tipo de atracones podemos tener, cómo reconocerlos y cómo evitarlos. Si te gusta el vídeo ya sabes que me ayudas un montón, sobre todo a llegar a otras personas que puedan padecer lo mismo, dándole like al vídeo y suscribiéndote al canal. Los atracones físicos, como yo los llamo, son esos atracones que vienen porque tu cuerpo te está dando como unas señales de alarma, ¿vale? O sea, el cuerpo es el que se está diciendo aquí algo está fallando, necesito comida, quiero comer. Entonces vais a ver que estos atracones sobre todo vienen al principio de un trastorno por atracón o al principio de un trastorno de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que desarrollan estos atracones se dan porque han estado mucho tiempo haciendo dieta o restringiendo muchos tipos de comida, es decir, al final el cuerpo pasa hambre o no le estamos dando al cuerpo exactamente lo que necesita para sobrevivir. Entonces, como ya lo he dicho muchas veces, el cuerpo es muy sabio, entonces el cuerpo va a llegar un momento que nos va a pedir comida porque necesita comer. Nuestro cuerpo solo piensa en sobrevivir. Entonces ahí es cuando tú comes y te permites otro tipo de comida que no a lo mejor la lechuga y pechuga de pollo que te comes cada día, el cuerpo dice, ostras, esto es comida buena, esto es comida que además me sacia, es comida que tiene bastantes calorías y eso me viene bien porque yo necesito sobrevivir. ¿Y qué hace? Pedírtelo más. Lo que pasa es que te lo pide en forma de atracones porque no sabe cuándo vas a volver a comer. Entonces sí que es cierto que aquí se pueden mezclar otras emociones como sentimientos pues, de ansiedad, de preocupación por el aspecto físico, una mala autoestima, todo eso puede influir. Pero digamos que físicamente tu cuerpo te está pidiendo esa comida. Porque si os dais cuenta, la mayor parte de las personas que empezamos con un trastorno por atracón es porque llevamos mucho tiempo haciendo dieta. Entonces es una señal del cuerpo para decirte, ya basta, ¿no? Esto no me está gustando. Vale, esos son los primeros tipos de atracones y luego os diré cómo evitarlos. Pero primero voy a explicar los otros atracones, ¿vale? Los atracones emocionales. Entonces, estos atracones se dan ya un poco más avanzado el TCA. ¿Por qué? Porque llega un momento, sobre todo cuando llevas varios meses o varios años, que el cuerpo también como coge un hábito, ¿vale? Y el hábito que solemos desarrollar es gestionar nuestras emociones con la comida. ¿Por qué? Porque los atracones al final son un momento en el que nosotras desconectamos, hacemos como un borrón y cuenta nueva, te hace sentir bien por esas endorfinas que te da la comida y te sientes como, guau, puedo comer de todo. Entonces, durante el poco tiempo que dura el atracón, tienes muchas sensaciones positivas y eso es lo que buscamos después emocionalmente. Es cierto que cuando acaba el atracón te sientes fatal y todas esas emociones caen en picado. Entonces, cuando se dan estos atracones emocionales es porque tú ya estás adquiriendo ese hábito de saciar esas emociones con la comida y quieres recuperar esas emociones positivas que te da la comida. Y esto se suele dar, pues eso, cuando ya está más avanzado, cuando a lo mejor has tenido una época mala. Por ejemplo, a mí me pasaba los días que a lo mejor venía con mucho estrés del trabajo o llevaba una época sin dormir bien o había pasado cualquier cosa. Ya no era hambre física porque yo estaba sana. Yo digamos que estaba en mi normopeso y ya no estaba restringiendo tanto. Es cierto que aún seguía con periodos un poco de restricción y tal, pero no estaba restringiendo tanto la comida. Entonces ya mi cuerpo no tenía por qué pedirme. Ahí es cuando en vez de pedírtelo el cuerpo te lo pide la mente, porque tú ya te has acostumbrado a esa sensación y tú quieres más de eso, quieres más de esa desconexión, quieres más de esa paz de llegar a casa y comer de todo. Digamos que se convierte en un vicio. Entonces, como veis, parecen iguales, pero no son iguales. Están bastante influidos el uno por el otro, sobre todo los físicos de los emocionales, pero quienes paséis por esto vais a saber diferenciarlos muy bien. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Lo primero, cómo acabar con los atracones físicos, que esos son los primeros. Porque lógicamente, si nosotros estamos en una dieta o nosotros estamos en una restricción calórica muy fuerte, por mucho que queramos acabar con los atracones emocionales, siempre nos van a venir los físicos. Entonces, siempre primero hay que atajar los físicos.
¿Y cómo se atajan los físicos? Pues básicamente, y como os he explicado ya varias veces, sin hacer dietas, sin hacer restricciones, sin vomitar después, porque claro, también nos podemos estar dando tracones, pero si después lo estamos vomitando o estamos tomando laxantes o estamos haciendo otras formas de compensación como un deporte extremo, al final el cuerpo no tiene las suficientes calorías para mantenerse y os va a volver a pedir esos atracones físicos. Entonces, lo primero, que es lo esencial, es eso: darle al cuerpo la comida que necesita, comer de todo por mucho miedo que pueda dar y poco a poco ir recuperando esa saciedad, ir recuperando esas ganas de comer de todo. Sé que esto cuesta, por eso yo siempre os recomiendo hacerlo con un psicólogo especializado, un nutricionista especializado, pero bueno, si no, pues ya sabéis, os voy a dejar varios vídeos aquí relacionados con todo esto en los que he hablado de cada tema más en profundidad, por si los queréis ver después, y aún así al final del vídeo os voy a dejar la lista de TCAs de todos los vídeos en los que hablo de TCAs, porque seguramente os ayuden un montón el resto de los vídeos. Pero bueno, entonces digamos que primero atajamos eso, y ahí poco a poco, cuando nosotros ya vayamos recuperando esa saciedad o esa sensación de que estás comiendo suficiente y no lo estás compensando después, esos atracones físicos se van a ir. Ahora bien, pasamos a los atracones emocionales. Estos son los más persistentes y los más difíciles de evitar, porque como hemos dicho, ya no es físico, es mental, y es esa sensación a la que recurrimos nosotros porque nos trae algo bueno o algo positivo, aunque sea durante unos minutos. Entonces, para acabar con estos atracones emocionales hay que como romper no solo el hábito, sino también todos esos pensamientos en la cabeza que nos incitan a esos atracones. Es cierto que si ya estáis mejorando el tema de la comida, vais a ver cómo esos atracones también se van espaciando, porque si tú le estás dando a tu cuerpo lo que te pide, te estás escuchando, estás comiendo ciertas cosas cuando te apetece, a lo mejor vas a llegar a casa y aunque hayas tenido un día estresante en el trabajo, no te va a apetecer tanto la comida porque ya estás comiendo suficiente. Entonces vais a ver que al atajar unos, los otros también van a disminuir. Pero es cierto que los emocionales, sobre todo, vienen mucho más de cómo nos sentimos físicamente y están muy influidos por nuestra autoestima. Entonces aquí sí que veo bastante primordial el tema de un psicólogo especializado. Es cierto que se puede conseguir sin un psicólogo especializado, pero es bastante más difícil, y si os lo podéis permitir, yo diría que de cabeza, porque no hay por qué sufrir más o intentar hacerlo solo cuando puedes pedir esa ayuda. Otra cosa es que no puedas pedir esa ayuda. Entonces ahí ya tendrás tú que poco a poco trabajar en casa y mejorar tu autoestima y mejorar cómo te ves frente al espejo. Entonces también os voy a dejar un vídeo sobre cómo mejorar tu autoestima que os puede ayudar mucho, pero básicamente podéis empezar con pequeños pasos, como por ejemplo el tema de dejar la báscula. Eso es súper importante porque como nos sigamos pesando vamos a tener malos pensamientos sobre nuestro cuerpo, eso nos va a llevar a estar mal y eso nos va a llevar a estos atracones emocionales. Entonces ese sería un primer paso importante. Otro paso importante es a lo mejor dejar de seguir cuentas en redes sociales que te inciten a tener un cuerpo que no tienes o que te hagan compararte. Otra cosa que podéis hacer también es no miraros tantas veces al espejo, porque al final cuando nos miramos en esos momentos solo vemos lo malo y solo nos criticamos. Entonces todos estos pequeños pasos pueden ayudar un montón. También creo que ayuda muchísimo el contarlo a alguien. Si es un familiar, puede ser también un amigo. Lo que tenéis que pensar es que todo eso que lleváis dentro, si no lo empezáis a sacar y a sanar, vais a acabar metiéndoslo en forma de comida. Entonces, para sacar eso, lo mejor es hablarlo, comentarlo, por lo menos tener a alguien cercano con quien podáis hablar y decirle lo que os está pasando, que tengáis confianza, si no lo mismo lo que os digo, un psicólogo, porque al final todo eso te va quitando ese peso que llevas encima. Por ejemplo, a mí también me ayudó mucho hablar sobre mis emociones. Antes era muchísimo más callada y a lo mejor si tenía algo que me preocupaba o tenía un mal día en el trabajo, había veces que no lo hablaba ni siquiera con mi pareja, simplemente me callaba, me metía en la habitación y decía hoy no quiero salir o no quiero ver a nadie. Entonces eso también me ayudó mucho a cambiar y al decir, vale, te lo voy a contar, me ha pasado esto, me siento así, porque cuando lo contamos ya no está dentro y aunque no nos puedan ayudar, porque hay veces que hay problemas pues, en los que no nos pueden ayudar, sí que nos pueden dar otra perspectiva y solo el hecho de contarlo ya veréis que calma mucho. Así que bueno, estos son como una serie de tips en conjunto para que vayáis acabando con esos atracones tanto físicos
como emocionales. Y aquí sí que quiero hacer énfasis en algo muy importante, y es que os lo toméis con calma, ¿vale? Que esto es un proceso, y sé, porque yo he estado ahí, que muchas veces que cuando tenemos esos atracones, ya sean emocionales como físicos, vais a pensar, uff, no estoy avanzando, estoy retrocediendo. A lo mejor pueden pasar 2 semanas, 1 mes, 2 meses sin tener atracones, volvéis a tener uno y os asustáis, os da miedo volver al pasado. Pero en esos momentos, cuando tenéis que pensar sobre todo lo que ya habéis avanzado, sobre las pequeñas cosas en las que habéis mejorado, que estoy segura que las hay, porque las hay, entonces buscarlas, ya sea, pues da igual, he tenido un atracón pero estoy comiendo de todo, o he tenido un atracón pero bueno, no me he sentido con tanto descontrol, quizás he decidido yo más conscientemente, o he sabido parar, he llegado a cierto punto. Todas esas cosas son cosas positivas, son avances que se hacen. Entonces, reforzaros mucho en eso, porque es importante que sigáis con el proceso hacia adelante. Tengo un montón de chicas que me han escrito por Instagram que ya llevan meses hablando conmigo, llevan meses diciéndome por lo que están pasando, y me están diciendo ahora que han cambiado mucho, que a lo mejor ya van por una tercera fase en la que ya, vale, tienen algún atracón de vez en cuando, pero su relación con la comida ha sanado muchísimo, y no solo con la comida, sino también con tus amigos, con tu familia, con tus relaciones personales, porque al final un trastorno de conducta alimentaria influye en todo. Y ya no es solo acabar con los atracones, sino que vais a ver un avance inmenso cuando empecéis a dejar atrás todo eso, en todo lo que os rodea, en cómo percibís la vida, en que vais a estar más contentos, vais a poder disfrutar de una salida con amigos. Todas esas cosas son positivas y las tenéis que valorar. Entonces, fijaros en eso, fijaros en las pequeñas cosas. Escribid quizás un diario o haceros audios en el móvil según vayáis avanzando, porque luego cuando a lo mejor os pase podéis retroceder y ver dónde estabais antes y decir, wow, es increíble cómo pensaba, ¿no? Y cómo estoy ahora. Entonces lo más importante de todo este proceso es eso, que os lo toméis con calma y que no dejéis que uno o varios atracones echen por la borda todo por lo que habéis pasado. Sé que hay muchos miedos en la recuperación, sé que el miedo a coger peso está ahí, y por eso dentro de muy poco voy a hablar en un vídeo sobre esto, que además me lo habéis pedido, pero por favor dejad esos miedos atrás y seguir avanzando, porque vais a notar lo bueno muy rápido y ya va a ser un enganche, porque no vais a querer volver a la vida que teníais antes. Así que bueno, pues estos son mis consejos, espero que os haya ayudado. Quería hacerlo corto y breve para que fuese conciso y que sepáis exactamente cómo hacerlo. Así que esto es todo, de verdad que espero que os ayude. Por favor, dejadme en los comentarios lo que opináis, si os están ayudando estos vídeos, cómo os sentís, que me encanta leeros. Y ya sabéis, dadle like y compartirlo para poder ayudar a más gente. Así que con esto os dejo y nos vemos el próximo domingo con otro vídeo. ¡Hasta pronto!